Buenas tardes, compañeros estudiantes y al docente Edwin Francis. El tema de nuestra exposición es conservación de la energía, el cual explicaremos mediante un ejercicio. Los integrantes de la exposición somos Juan Diego Cortés y quien les habla, Diego Alejandro Boyacá. Este ejercicio es tomado del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica de Bill Johnson. Ejercicio 13.72. Un collarín de 1.2 libras puede deslizarse sin fricción a lo largo de la orilla semicircular BCD. El resorte tiene una constante de 1.8 libras sobre pulgada y su longitud sin deformar es de 8 pulgadas. Si se sabe que el collarín se suelta desde el reposo en B, determine A. La rapidez del collarín cuando pasa por C y B. La fuerza que ejerce la varilla sobre el collarín en C. A continuación se muestra la imagen propuesta para el ejercicio. Ahora evaluaremos las posiciones en las que se encontrará el collarín. Posición inicial. En la posición inicial el collarín estará sometido a dos fuerzas, que son el peso y la fuerza del resorte. Una velocidad inicial que es 0 porque parte del reposo. Posición final. En la posición final o en C estará sometido a dos fuerzas que son el peso, la fuerza del resorte y una velocidad que es la que calcularemos. Primero calculamos la deformación del resorte para las posiciones mostradas. Para calcular la deformación del resorte, primero ubicamos los puntos para hacer el análisis vectorial. Los puntos son el punto A. El punto A lo encontramos con coordenadas 12 en I, 0 en J, 3 en K. El punto B lo encontramos con coordenadas 0 en I, 6 en J, 6 en K. El punto C será nuestro origen de coordenadas y el punto D tendrá coordenadas 0 en I, 6 en J y menos 6 en K. Ahora calcularemos la deformación del resorte para los puntos B y C. Para calcular la deformación necesitamos hallar el vector AB. El vector AB va a ser igual al vector B menos el vector A, que nos dará esta distancia. El vector AB va a ser igual a menos 12 en I más 6 en J más 3 en K. La magnitud del vector nos dará la deformación del resorte, que equivale a la magnitud del vector AB es 13.75 pulgadas, que es la deformación del resorte del punto A al punto B. El delta X1 o deformación del resorte es igual a la longitud total menos la longitud inicial del resorte. Esto va a ser igual a 13.75 pulgadas menos 8 pulgadas, que va a ser igual a 5.75 pulgadas. Para la posición C haremos lo mismo. Calcularemos el vector AC, que es igual al vector C menos el vector A, que nos dará como resultado el vector A con componentes negativas, puesto que el vector C es nuestro origen de coordenadas. El vector AC nos dará menos 12 en I, menos 3 en K. La magnitud del vector AC nos dará 12.37 pulgadas. El delta X2, la deformación del resorte en la posición 2, va a ser la longitud total menos la longitud inicial, que va a ser 12.37 pulgadas menos 8 pulgadas. Esto va a ser igual a 4.37 pulgadas. Hacemos las respectivas conversiones de unidades para dejar los resultados en dimensiones de ingeniería y no tener futuros problemas. 5.75 pulgadas a pies son 0.479 pies, que es la deformación del resorte en B. 4.37 pulgadas a pies son 0.36 pies, que es la deformación del resorte en C. La constante de elasticidad del resorte
la cambiamos a libras sobre pie y nos dará 21.6 libras sobre pie, que es la constante de elasticidad del resorte. Y 6 pulgadas a pies son 0.5 pies, que es la altura en la posición B. Análisis. Realizaremos el respectivo análisis con la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía establece que la energía cinética 1 más la energía potencial en 1 es igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Pero la energía potencial la podemos expresar como la suma de la energía potencial gravitacional más la suma de la energía cinética. Para poder hacer este análisis, hemos establecido que deben ser fuerzas conservativas, y las fuerzas conservativas son aquellas donde no está presente la fricción. En el enunciado se establece que el tubo por donde corre el collarín no tiene fricción, por lo tanto podemos hacer el análisis. Ahora, reemplazando la energía cinética en la posición 1 por 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más la energía potencial gravitacional, que es igual a la masa por la gravedad por altura, más la energía potencial elástica, que es 1/2 de K por x1 al cuadrado, que es igual a la energía cinética en 2, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, más la energía potencial gravitacional en 2, que es masa por gravedad por altura, más 1/2 de K por x sub 2 al cuadrado. La energía cinética en la posición B se nos cancelará, puesto que la velocidad inicial es 0. La energía potencial gravitacional en la posición 2 se nos cancelará, puesto que no hay componente vertical o componente de altura. Por esta razón se nos cancelará. Reemplazando los datos con sus respectivas dimensiones para no cometer ningún error en las dimensiones, procedemos. Nos dará como resultado que 0.6 libras pie más 2.47 libras pie es igual a 1/2 de 1.2 libras sobre 32.2 pies por segundo. Esta será la masa del collarín, puesto que las 1.2 libras que nos dan el enunciado es el peso. Lo dividimos en la gravedad, que es 32.2 pies por segundo al cuadrado en el sistema inglés, por la velocidad 2 al cuadrado más 1.40 libras pie. Pasamos 1.40 a restar y nos dará esto. Haciendo los respectivos cálculos, obtenemos que la velocidad 2 es igual a 10.8 pies por segundo. A continuación, los dejaré con mi compañero Juan Diego, que les explicará la segunda parte del ejercicio. Buen día, compañeros. En esta segunda parte del ejercicio veremos cómo podemos calcular la fuerza que ejerce la varilla sobre el collarín en el punto C. Primero debemos tener muy claro en qué posición se encuentra este collarín con respecto a la varilla. Sabemos que el punto C es el punto más bajo de toda la varilla, ya que es un semicírculo, y esto lo podemos apreciar de mejor manera en el siguiente aplicativo CAT. Como podemos evidenciar, el collarín se encuentra ubicado en el eje de coordenadas de nuestro sistema. Es el mismo que hemos manejado durante todo el ejercicio. Al estar ubicado directamente ahí, el resorte se encuentra ubicado en el plano XZ. No tiene altura en Y. Por lo tanto, podemos descomponer la fuerza de tensión que genera este resorte en su coordenada X y en su coordenada Z. Debido a que nos solicitan la fuerza que el collarín ejerce sobre la varilla, vamos a descomponer esta fuerza en los tres ejes coordinales, cuáles son X, Y y Z. Entonces, al referenciar esta fuerza de esta forma, podemos analizarla según sus coordenadas rectangulares y dependiendo las fuerzas que ya conocemos que actúan sobre el collarín, como lo es su peso y la fuerza de estiramiento del resorte.
podemos notar el ángulo que se forma entre el eje X y la fuerza de estiramiento del resorte, al estar esta fuerza directamente en el plano XZ. Aquí podemos evidenciar cómo, teniendo el mismo diagrama de la figura anterior, podemos ubicar unas componentes de fuerza como lo son la normal y la tangencial, debido a que el collarín se encuentra en movimiento. Sin embargo, lo vamos a analizar cuando llega al punto C exclusivamente. Al llegar al punto C, su componente de fuerza tangencial va a ser 0, debido a que la aceleración que adquieren en este punto, al ser el punto mínimo del sistema, va a ser 0. La componente de fuerza normal va a ser la mayor debido a que tiene la mayor velocidad que adquiere durante todo el movimiento. Esto lo podemos evidenciar en la siguiente simulación. Veremos como ejemplo este laboratorio de un péndulo, en donde podemos evidenciar la velocidad y la aceleración que adquiere con respecto a su posición. Lo ubicaremos a una inclinación de 40 grados y veremos cómo se comporta. Vemos como la flecha amarilla representa la aceleración y la flecha verde representa la velocidad. Esta velocidad es la máxima cuando está sobre la línea del eje central, sobre el eje vertical, y en este mismo momento, cuando pasa por ese punto, su aceleración tiende a ser 0 o a dirigirse totalmente hacia arriba. ¿Sí? Sabemos que en nuestro caso el collarín no se va a elevar ni va a descender debido a que está sujeto a la varilla. Por lo tanto, toda nuestra fuerza que tendremos en este caso iría en la fuerza de componente normal y no en la fuerza tangencial. Teniendo claro esto, podemos determinar que las fuerzas en Z serán iguales a 0, debido a que no hay ningún rozamiento, ya que la varilla es totalmente lisa y no se opone al movimiento del collarín, y tampoco tendremos aceleración tangencial en este punto. Ahora, miremos la sumatoria de fuerzas para el vector que buscamos, que es el vector F. Entonces, este vector lo podemos descomponer en sus coordenadas rectangulares como Fx para la coordenada horizontal sobre el eje X y Fy sobre la coordenada vertical para el eje Y. Realizando la sumatoria de fuerzas, podemos evidenciar que en el eje X solamente tenemos la fuerza X que buscamos y la fuerza de estiramiento del resorte, que la podemos descomponer. En el caso de Y, al tener la fuerza de componente normal, esta nos va a afectar en el estudio de la sumatoria de fuerzas. Por ello, la fuerza en Y menos el peso, que ya lo conocemos, debe ser igual a esta fuerza de componente normal. Esta fuerza de componente normal, no hay que olvidar que la vimos en la primera clase con el ingeniero. Este ángulo que estamos viendo se refiere al ángulo evidenciado en la primera imagen, el cual es que tanto se encuentra abierto la fuerza de estiramiento con respecto al eje X. Puede ser calculado, ya que tenemos la medida de los catetos adyacentes y el cateto opuesto, los cuales son 12 y 3 pulgadas respectivamente. Podemos descomponer la fuerza de estiramiento multiplicando su módulo por el coseno del ángulo que hallamos anteriormente y también por su seno. Cabe aclarar que al multiplicarlo por su seno no vamos a obtener una componente en el eje Z. Sin embargo, esta se va a cancelar en la sumatoria de fuerzas, ya que, como hemos dicho antes, no hay aceleración y tampoco hay rozamiento en el eje Z. Los datos que ya teníamos anteriormente es que la constante de estiramiento del resorte es de 21.6 libras sobre pie y su deformación cuando se encuentra el collarín en el punto C es de 0.36 pies. Realizando la ecuación,
vamos a obtener que la fuerza de estiramiento descompuesta en sus componentes rectangulares para el eje X y para el eje Z son 7.54 y 1.88 respectivamente. Cabe aclarar que como son fuerzas deben estar dadas en libras. Teniendo estas fuerzas ya descubiertas, podemos inferir que la fuerza en X, que es la que hace la varilla con el collarín, es de menos 7.54 libras. La fuerza en Y será al despejar F de Y de la ecuación de la sumatoria de fuerzas. Pasamos el peso a sumar con la componente de fuerza normal y obtenemos el siguiente resultado: 8.76 libras. Al realizar el análisis dimensional, podemos evidenciar que claramente se van a cancelar los segundos cuadrados y los pies cuadrados de la segunda parte de la ecuación. Las fuerzas en Z son 1.88 igual a la masa por la aceleración tangencial. Debido a que no tenemos esta aceleración tangencial, se cancela inmediatamente y tampoco tenemos ninguna fuerza de rozamiento, entonces podemos inferir que la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Dicho esto, nuestro vector resultante nos quedaría de la siguiente forma y lo podemos graficar en el mismo esquema de esta forma. Veremos cómo se ve en la simulación 3D. Aquí ya podemos ver el vector con su dirección y sentido, es el que nos genera la varilla sobre el collarín cuando se encuentra en el punto C. Este vector es graficado en el espacio y no tiene componente en Z, como lo puede evidenciar su expresión de coordenadas rectangulares. Muchas gracias por su atención.